vamos a hablar de alimentación alcalina y alimentación antiinflamatoria, que son realmente aparte que está muy de moda y cada vez se escucha más lo de la dieta, sobre todo la dieta alcalina, ¿no? Que todo lo que comemos hoy en día produce mucha acidificación en el organismo, está relacionada directamente con la inflamación y es causa de muchísimas de las enfermedades que vemos hoy en día, como puede ser desde el cáncer a fibromialgia. Hay muchísimas enfermedades antiinflamatorias porque se come en general alimentos muy, muy inflamatorios que destruyen la flora intestinal, que inflaman el intestino y nos hace, bueno, pues sentirnos mal. Una serie de síntomas que vamos a hablar ahora de ellos y que si no se les presta atención, esos síntomas cada vez van a más y bueno, pues es realmente perjudicial para la salud. Bueno, tenemos ahí la presentación. Vamos a comenzar hablando de las vías que nuestro cuerpo tiene para eliminar toxinas, que es el principal punto para entender un poco de dónde viene todo esto de la inflamación y de la dieta alcalina y por qué es tan importante. El cuerpo tiene dos vías principales. Una es un poquito más lenta y es la forma natural para eliminar las toxinas. Es a través de estos 4 órganos que vemos aquí en la pantalla, que son los pulmones, los riñones, el hígado y la piel. Son los 4 órganos que el cuerpo tiene para eliminar las toxinas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando saturamos mucho el cuerpo, cuando el cuerpo tiene demasiadas toxinas, el cuerpo tiene que eliminarlas de forma más rápida. Entonces tiene otra vía, que es la vía que vamos a hablar, la inflamación. Y esa vía es una forma de eliminar toxinas mucho más rápida. Pero ¿qué ocurre? Que va a tener una serie de repercusiones en nuestro cuerpo y en nuestra salud. La forma en la que vemos que realmente hay una inflamación, pues lo vemos porque hay enrojecimiento, es decir, va más sangre a esa zona que nos duele, esa zona que nos hemos pinchado, esa zona que de repente tiene más tóxicos, pues se produce eso, hay más sangre, hay más circulación para realmente que esté toda la atención ahí, toda la intención del cuerpo para eliminar esos tóxicos. Se produce edema también, inflamación, se produce dolor y normalmente se produce calor. Son los 4 rasgos, las 4 características que nos informan que se está produciendo un proceso inflamatorio. Entonces, bueno, pues ahí hay que estar atento porque es el primer aviso que tenemos de, uy, aquí hay que hacer algo, ¿no? Hemos puesto esta frase que es muy significativa, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Y es así, ¿no? Muchas veces pues uno quiere depurar, de repente hacer un ayuno, hacer una cosa como muy extrema para eliminar toxinas del cuerpo y es mucho más interesante el que sea algo habitual, el coger una serie de hábitos saludables que nos ayuden a que no se produzcan esas toxinas o reducirlas, que no se produzca una alimentación inflamatoria, el que no sea una alimentación muy ácida, que nos llene de ácidos el cuerpo. Entonces es mucho más interesante eso, adquirir hábitos saludables del día a día que un día concreto, bueno, pues nos pasamos un poquito, no pasa nada, ¿no? Pero sí que en el día a día llevar una alimentación y unos hábitos de vida lo más saludables posibles para evitar esa inflamación que vamos a ver ahora, las repercusiones tan negativas que tiene en el organismo. Cuando se produce la inflamación, normalmente es para que el cuerpo se defienda de esas sustancias tóxicas que estamos comentando, ¿no? Que pueden ser desde microbios o bacterias, virus, bueno, pues que tenemos en el organismo y realmente tenemos que poner ahí esa inflamación, ese enrojecimiento, ese calor, ese dolor para poder eliminarlos de nuestro cuerpo. Pueden ser sustancias químicas, como pueden ser, por ejemplo, metales pesados o cualquier sustancia que lleve químicos, desde un champú a una crema hidratante, a químicos que puedan llevar los propios alimentos, ¿no? Fertilizantes, pesticidas, cualquier de estas sustancias, el cuerpo necesita eliminarlos. O también sustancias físicas, por ejemplo, que se nos clave una astilla o cualquier cosa que necesitemos a nivel físico, eliminar de nuestro cuerpo todas esas sustancias, ¿no? Entonces ahí se produce la inflamación. ¿Y qué es lo que vamos a notar nosotros? Aparte de ese enrojecimiento, ese calor que estaba comentando al principio, lo que vamos a notar son, bueno, pues diferentes síntomas, que no quiere decir que tengan que estar todos, pero sí probablemente, bueno, pues algunos de ellos o incluso, pues más de los que aparecen aquí escritos, ¿no? He puesto el dolor de cabeza, el nerviosismo, el insomnio, ¿no? Problemas de sueño, falta de concentración, falta de memoria. Todos estos síntomas realmente nos están indicando que algo no va bien. Vais a ver ahora que estos síntomas también son síntomas cuando el cuerpo está muy ácido, que vamos a hablar ahora de ello. Cuando el cuerpo está muy ácido también solemos tener, pues, dolores de cabeza recurrentes, estar más nerviosos de lo normal, dormir peor. O sea, todo eso nos está dando síntomas que algo podemos hacer, ¿no? Y todo lo que sea prevenir nos va a ayudar a tener mejor salud en el futuro. Porque realmente eso, lo que ponemos aquí, ante un proceso inflamatorio el cuerpo nos está avisando de que algo no está bien. O sea, que
cuando hay una inflamación incluso tenemos que dar las gracias porque es un mensaje que el cuerpo nos está dando para hacer algo por nuestro lado. Si no existiera la inflamación, ese problema seguiría aumentando hasta de repente pues encontrarnos con un problema mucho más grave. Entonces, bueno, pues hay que adelantarnos, ¿no? Siempre prevenir es mucho mejor que curar. Y cuando se produce esa inflamación, es decir, una vía que el cuerpo toma para eliminar toxinas de forma más rápida de lo normal, lo que hay que hacer después, o lo más aconsejable, es ayudar al cuerpo para que pueda eliminar esos residuos y reparar los tejidos. Cuando digo eliminar residuos me refiero, por ejemplo, que si ha habido un virus, una bacteria, pues por ejemplo eliminar todas esas bacterias que ya estén muertas, o las células también que se hayan destruido, pues eliminarla y luego repararlo, ¿no? Reparar todos esos tejidos que se han podido ver dañados por ese edema, esa cantidad de pues más sangre que ha llegado a esa zona, hay que repararlo. Y bueno, pues importante lo que ya estábamos comentando, ¿no? Que realmente si el proceso inflamatorio se alarga en el tiempo va a perjudicar muchísimo la salud. Entonces vuelvo a lo mismo, el prevenir, ¿no? El prevenir es esencial y nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué podemos hacer cuando realmente notamos que, bueno, pues tanto para prevenir como notamos empiezan a haber este tipo de síntomas? Podemos hacer diferentes cosas. Por un lado, introducir en la alimentación alimentos antiinflamatorios, que vamos a hablar sobre todo de aquellos alimentos que tengan mucho omega 3, que veis ahí la foto. Todos los pescados azules tienen mucho omega 3, tienen omega 3 las nueces, el lino, bueno, pues todos esos alimentos que se ven ahí, las semillas, el aguacate, todos esos alimentos nos ayudan realmente a desinflamar nuestro cuerpo. Y luego también el alimento estrella es la cúrcuma, que posiblemente os suene o incluso a lo mejor que utilicéis. La cúrcuma es muy, muy antiinflamatoria. Es importante tener en cuenta que tiene un efecto muchísimo mayor. El efecto es mucho más antiinflamatorio cuando se mezcla con una pizca de pimienta negra. No tiene que estar en la misma cantidad, es decir, la pimienta negra en muy poquita cantidad, pero es muy importante juntarla porque está demostrado cómo ese proceso antiinflamatorio es muchísimo más potente. Entonces la cúrcuma la podemos utilizar pues bien desde un arroz integral, que lo utilicemos una puntita de cúrcuma cuando estamos cocinándolo, o lo podemos utilizar también en aliños, o la podemos utilizar también, por ejemplo, por las mañanas en ayunas, en vez del famoso agua templada con limón, que está estupendo, que nos ayuda a alcalinizar. Otra cosa que podemos hacer, que podemos unos días hacerlo del limón, otros días sería poner una puntita de cúrcuma en agua templada, y añadirle una pizca de pimienta negra. Y eso nos ayuda ya a desinflamar nuestro cuerpo. Y es una forma, bueno, pues de forma es natural completamente, ¿no? Antes de utilizar antiinflamatorios que perjudican tanto también nuestra salud, porque además se abusa muchísimo de ellos, ¿no? Cualquier persona tiene dolor de cabeza o dolor, pues cualquier de la menstruación, cualquier dolor y recurre enseguida a los antiinflamatorios, ¿no? Y eso sí, realmente si se abusa, pues tiene efectos negativos para el cuerpo, ¿no? Entonces, pues mejor, pues natural. Luego tenemos dos plantas, el sauco blanco y la reina de los prados, que curiosamente a raíz de descubrir estas dos plantas y el efecto antiinflamatorio que tenía, se descubrió después la aspirina y el ácido acetilsalicílico. Entonces estas plantas pues también muy interesante utilizarlas con este propósito. Y bueno, pues todo lo que sea introducir esta serie de alimentos, esta serie de plantas nos va a ayudar otra vez a prevenir enfermedades, ¿no? Que es el principal objetivo. Y dentro de la inflamación, cuando hablamos aparte de esos alimentos concretos que nos ayudan a desinflamar nuestro cuerpo, lo que nos va a ayudar todavía más, porque va a ser algo que hagamos, un buen hábito que vamos a aplicar en el día a día, va a ser una dieta alcalina. Una dieta alcalina realmente nos ayuda a desinflamar nuestro cuerpo y a sentirnos muchísimo mejor, con muchísima más salud, con muchísima más vitalidad. ¿Qué alimentos deberíamos evitar en esta alimentación si queremos realmente tener una dieta alcalina? ¿Qué alimentos deberíamos reducir al máximo o incluso eliminar? ¿Por qué? Porque son aquellos alimentos que producen más ácidos en nuestro cuerpo. Y a la larga nos van a producir inflamación. Son estos que os pongo aquí: las carnes, los embutidos, también los mariscos.
los quesos, ya sean frescos o salados, da igual, también los quesos, los cereales refinados, todo lo que sea pan blanco, arroz blanco, pasta blanca y ya por supuesto pues todo lo que tenga que ver con azúcares, ¿no? Bollería industrial, el azúcar blanca, todas estas cosas nos van a acidificar muchísimo. Y luego también el café, los estimulantes como el café, como el té también, todo eso nos acidifica muchísimo el organismo. Entonces, ¿qué alimentos podemos introducir si queremos realmente llevar una dieta alcalina? Pues aquí he puesto algunos de los más alcalinos, podemos hablar ahora también de los alimentos un poco neutros. Los más alcalinos, realmente que tienen muchísimos minerales alcalinos que alcalinizan nuestro cuerpo, sobre todo las algas, que es un alimento que a veces nos cuesta un poco porque no tenemos pues tradición, aunque sí que las encontramos a nivel local, porque hay muchas algas alrededor de la península ibérica y hay empresas que venden algas justo a nivel local, sí que no estamos muy acostumbrados, ¿no? Entonces, pues yo os invito a que lo probéis, a que se puede empezar con aquellas que son más blanditas, que se cocinan, que no hace falta cocinar realmente, que es ponerlas en remojo 5 o 10 minutos y después añadirlas a una ensalada, a unas verduras, al cereal integral, a lo que se os ocurra, ¿no? A cualquier alimento que estéis tomando, porque realmente las algas se pueden combinar con cualquier alimento. Y aparte de alcalinizar, las algas tienen un efecto muy depurativo, nos ayudan a eliminar esas sustancias tóxicas de nuestro cuerpo. Entonces, si queremos una dieta alcalina 100% o el máximo posible, aparte de eliminar todo aquello que acidifica, es esencial el tema de las algas. Entonces, estas algas que he dicho que son más blanditas, que yo os recomiendo para empezar, pues por ejemplo es la wakame, que suele ser esta alga verde que se encuentra normalmente en los restaurantes japoneses, por ejemplo es la alga normalmente con la que se hace la sopa de miso, y eso se pone en remojo 5 o 10 minutos y ya, cuando lo tocas y se está blandito, pues ya lo puedes incorporar a cualquier alimento, a una sopa también. También el alga dulce tiene este efecto que se ablanda muy rápidamente. Además, esta alga dulce tiene un color rojizo y tiene muchísimo hierro. Entonces, todos aquellos que, pues que de vez en cuando que os sentís un poquito más débil o incluso que tengáis anemia, pues muy interesante este tipo de alga, la dulce. Que además, eso, cuando vayáis al herbolario a comprarla, veréis que el color es mucho más rojo que el resto de algas. Y luego también el arame, es una alga muy blandita que enseguida pues se pone blanda y se puede añadir a cualquier alimento. Aparte de las algas, también, y esto pues estamos mucho más familiarizados con ello y normalmente pues posiblemente hayáis escuchado, ¿no?, que son alimentos muy alcalinos, las frutas y las verduras. Aquí llamar la atención sobre una cosa, y es que una manzana no tiene el mismo pH que otra manzana. Depende muchísimo de dónde se haya cultivado. Por ejemplo, todo lo que sea ecológico va a tener un pH muchísimo más alcalino, porque siempre los químicos, los productos, los fertilizantes, los pesticidas, todos estos productos acidifican muchísimo. Entonces, todo lo que sea ecológico, muchísimo más alcalino. Y luego, pues que nos aseguremos de dónde están cultivados, ¿no? Si podemos saber o incluso ir al agricultor, ¿no?, y comprarlo directamente sería lo ideal. A veces en las ciudades grandes no se puede. Pero realmente que sean tierras que se cuidan, que tienen minerales, que están bien cultivadas, ¿no? Que no se produce pues este cultivo intensivo que muchas veces pues elimina, ¿no?, las minerales, elimina todas las sustancias interesantes de la tierra y hace que luego los alimentos pues sean mucho más ácidos. Entonces, por eso muchas veces cuando uno se mete en internet a buscar tablas del tema del pH de los alimentos, uno se vuelve un poco loco porque es que realmente ves tablas con datos muy dispares, ¿no? Entonces, pues todo lo que sea ecológico, pues muchísimo mejor. Y luego también interesante e importante el tema del agua, porque muchas veces no se le da la gran importancia que tiene. El agua normalmente, por ejemplo, pongo el caso de Madrid, que no sé si todos sois de Madrid pero se dice que el agua de Madrid es muy buena y realmente cuando el agua de Madrid se analiza tiene muchísimo cloro y el cloro es un mineral que acidifica muchísimo. Entonces, pues comparado con otros lugares, a lo mejor con el agua de Valencia o con otras ciudades, otros lugares, otros países, pues posiblemente sí es un agua mucho de mejor calidad, pero no es un agua al 100% digamos indicada, ¿no? Entonces todo lo que sea utilizar algún filtro, a utilizar alguna jarra, a utilizar alguna máquina, ¿no?, que hay de miles, muy diversos precios y muy diversas calidades, pero todo lo que sea el agua de mejor calidad o incluso en agua mineral que podamos comprar y luego la pasemos en casa en
botellas de cristal, porque muchas veces el problema del agua mineral es que nos la venden en botellas de plástico, ¿no? Incluso que haya estado al sol o, bueno, a saber. Entonces, pues el agua de la mejor calidad posible dentro de las posibilidades de cada uno, importante para alcalinizar. Y luego otros alimentos que están un poco en el centro, que son, pues están un poco en el límite entre ácido y alcalino, pues van a ser, pues por ejemplo, las legumbres, que por ejemplo cocinadas con un poquito de algas se van a alcalinizar. Van a ser los cereales integrales, que son mucho más alcalinos que los cereales refinados, pero aún así son un pelín ácidos. Entonces, por ejemplo, los cereales integrales, cuando los cocínalos siempre con un poquito de sal, porque la sal es muy alcalina, sin pasarse, porque ya sabemos que exceso de sal pues nos va a generar retención de líquidos, nos va a producir que aumente la tensión arterial, no es bueno tomar demasiada sal, pero sí saber que un poquito de sal en por ejemplo, arroz integral o la pasta integral, pues eso nos va a ayudar a alcalinizar ese poquito ácido que tienen estos alimentos, ¿no? Pero claro, comparados con esos alimentos que hemos visto al principio, como la carne, los embutidos, no todas las grasas, los productos animales, pues van a ser muchísimo más interesantes, muchísimo más saludables que todos esos alimentos. Y realmente por eso la charla se llama dieta alcalina y antiinflamatoria, porque realmente la acidez a largo plazo lo que provoca es inflamación. Entonces, si tenemos una dieta alcalina y una serie de hábitos que alcalinicen el cuerpo, a largo plazo lo que vamos a conseguir es desinflamar nuestro cuerpo y prevenir otra vez, volvemos a lo mismo, prevenir enfermedades. ¿Qué hábitos acidifican? Muy interesante. Aparte de la alimentación, acidifica muchísimo el estrés. El estrés sobre todo, lo he puesto el primero por eso, porque realmente hoy en día la mayoría de la población tiene estrés, ansiedad, tensión, y está demostrado cómo todas esas hormonas, toda la respuesta que tiene el organismo cuando se produce ese estrés, genera muchísimos ácidos en nuestro cuerpo. Entonces, aparte de la alimentación, empezar a realizar cualquier actividad que reduzca el estrés, que depende de la persona, pues podrá variar, puede ser desde bailar, puede ser cocinar, puede ser meditar, practicar yoga, pilates, o sea, cualquier actividad que a uno, dar un paseo, no lo sé, lo que a cada uno se conecte, ¿no? Cuando sientas dónde yo me siento relajado, dónde me siento a gusto, pues conéctate más con esas emociones, con esos lugares, con esas experiencias, e intenta en la medida de lo que pueda reducir el nivel de estrés, porque eso es realmente algo muy muy beneficioso para lo que estamos hablando, ¿no? La contaminación ambiental también acidifica muchísimo. Todos, pues si se vive en ciudades, pues intentar pues ir a los fines de semana o algún día que tengamos libre, pues a sitios donde se puede respirar aire puro. Otros hábitos, por ejemplo, la contaminación electromagnética, todo el tema de los wifi, los teléfonos móviles, pues si los podemos utilizar con un auricular en vez de ponernos el teléfono móvil directamente en la oreja, si podemos apagar el wifi por la noche, se está viendo cómo eso acidifica muchísimo. El dormir con el teléfono móvil o con un despertador eléctrico en la mesilla, pues está empezando a ver que realmente puede tener unas repercusiones muy grandes y que realmente eso produce, por todas esas radiaciones, nos acidifica mucho el organismo, ¿no? Entonces, cuanto más se pueda evitar, muchísimo mejor. Otro tema que acidifica mucho es cuando no respiramos correctamente. Normalmente respiramos con la parte más alta de los pulmones, además está muy relacionado con el estrés. Cuando respiramos, no sabemos respirar bien, respiramos con esa parte más alta de los pulmones y esto nos produce más estrés. Entonces te metes en un círculo vicioso en el que cada vez el cuerpo se acidifica más, ¿no? Entonces todo lo que sea aprender técnicas de respiración, que si os animáis, pues a través del Instituto Nutricer os podemos echar una mano con consultas o cursos o algo que tengáis cerca de casa, ¿no? O sea, realmente aprender a respirar es algo muy muy interesante y te va a ayudar a alcalinizar tu cuerpo, y muchas veces no le damos la gran importancia que tiene, y es realmente lo primero que hacemos cuando llegamos a este mundo y lo último que hacemos antes de irnos, ¿no? O sea, que nos acompaña durante toda la vida y es la forma más directa para relajarnos, para reducir el estrés, para sentirnos mejor con nosotros mismos, para conectar con nosotros, ¿no? Es impresionante, ¿no? Cómo la respiración nos puede ayudar. Luego también acidifica mucho la vida sedentaria, el no
movernos prácticamente, pues ahí, pues por ejemplo, pues intentar ir al trabajo andando o bajarnos unas paradas antes del metro, del autobús, bueno, pues lo que cada uno se le ocurra, empezar a ir al gimnasio, empezar a caminar, hábito, ¿no? de empezar a moverse, pero también cuando una persona hace exceso de deporte, eso también acidifica muchísimo el organismo, que muchas veces eso uno no se da cuenta, y se produce mucha oxidación en las células. En esos casos, pues si se puede reducir el deporte, muchísimo mejor, y un deporte que no sea, bueno, pues que sea un ejercicio moderado, ¿no? Que lo hemos leído muchas veces. Y si no hay más remedio de hacer esa cantidad de deporte, pues ahí sí que os diría que la alimentación alcalina es hiper importante, ¿no? Muy, muy importante. Y sería interesante pues meter muchos alimentos antioxidantes que nos ayuden a compensar esa oxidación que se produce en las células. Antioxidantes que se meten, por ejemplo, pues eso, sobre todo con frutas y verduras, que además son alcalinas. Y luego otro tema importantísimo es el tema de las dietas hiperproteicas, que imagino que algunos de vosotros la habréis hecho o conocéis seguro gente que la haga. Dietas en las que se elimina el hidrato de carbono para perder peso muy rápidamente. Y es verdad que uno pierde peso muy rápidamente. Lo que pasa es que luego en el 96% de los casos la persona recupera el peso perdido, incluso lo incrementa. Entonces realmente ahí hay un problema. Ahí esas dietas no están funcionando. Lo que pasa es que bueno, pues cuando uno quiere perder peso a nivel mental, te aseguran que vas a perderlo muy rápidamente y realmente empiezas con esa dieta y empiezas a perder peso muy rápidamente. Entonces uno quiere hacerlo todo muy rápidamente y estamos acostumbrados a eso en la sociedad. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos ya. Y eso no funciona. Lo que funciona realmente es cambiar los hábitos de vida, empezar no una dieta para poner en práctica 3 días o un mes para perder peso, sino una serie de hábitos saludables que nos hagan ir perdiendo peso poco a poco y que sobre todo que no nos haga recuperarlo después. Y todas estas dietas hiperproteicas realmente lo que producen en nuestro cuerpo es una cantidad de toxinas impresionante, afectando muy negativamente sobre todo a los órganos de depuración que hemos comentado al principio, sobre todo al riñón, al hígado, junto con el hígado, la vesícula biliar también. Todos estos órganos se van a ver muy afectados. Pero ¿qué ocurre? Que no se van a ver afectados el día después de terminar esta dieta. A lo mejor pasa un año, pasan 2 años. Y cuando empiezan estos problemas, uno no lo identifica, no lo relaciona con que llevas 5 años haciendo dietas hiperproteicas, tomando solo proteínas y proteínas animales, y que tu cuerpo está inflamado completamente, que tu flora intestinal está destruida y que realmente pues el cuerpo te ha ido dando mensajes que no le has hecho caso y de repente aparecen pues piedras en el riñón, un problema grave de la vesícula que te la tengan que quitar, es decir, otros problemas mucho más graves y es de las cosas que más acidifican y que más van a inflamar a largo plazo. Entonces, todo lo que sea evitar estas dietas, pues muchísimo mejor. Bueno, y hasta aquí la charla sobre dieta alcalina y antiinflamatoria, como estábamos comentando. Vamos a dar pie ahora a las preguntas, a todas las preguntas que queráis a través del foro podéis ir preguntando y voy contestando. Y antes quería comentaros 2 cursos que tenemos relacionados con, si os interesa este tema y queréis ampliar un poquito más. Por un lado es el curso que tenemos de dieta alcalina, que veis aquí en la pantalla. Los 2 duran lo mismo y tienen el mismo precio, son 6 semanas y además tienen un descuento. Y este curso de dieta alcalina está muy enfocado a hablar sobre todo de alimentos, más ampliado de todo lo que acabamos de hablar, de los alimentos que alcalinizan, los alimentos que acidifican y los hábitos. Y también este curso hace mucho hincapié en cómo depurar nuestro cuerpo de ácidos, que es esencial. Cuando llevamos mucho tiempo con una alimentación, con una serie de hábitos que acidifican mucho, el hacer una depuración, ¿no? Entonces, saber cómo depurar nuestro cuerpo. Y este curso se enfoca sobre todo eso, alimentación, hábitos de vida que nos alcalinicen y cómo depurar nuestro cuerpo. El siguiente curso, el segundo que quería comentaros, es el que está relacionado con alimentación antiinflamatoria, que realmente los 2 se complementan mucho, pero en este caso está más enfocado a cómo podemos utilizar métodos naturales, más ampliado de lo que hemos ido hablando, pues plantas, alimentos y bueno, otras técnicas naturales que nos ayuden a realmente pues a reducir la inflamación, reducir las infecciones, reducir cualquier patología que pueda estar relacionada con la inflamación, que hoy en día es la gran mayoría de los problemas, y la gran mayoría de los problemas empiezan en el intestino, que es donde absorbemos los nutrientes o dejamos de absorber los nutrientes. Entonces, si tenemos un buen intestino, si tenemos una buena flora intestinal, si tenemos una buena alimentación y sabemos
qué elementos utilizar cuando tenemos pequeños síntomas que nos están empezando a indicar que nuestro cuerpo pueda estar ácido, que nuestro cuerpo pueda estar inflamando, pues mucho mejor, ¿no? Y va enfocado a esto. Bueno, y dicho esto, me conecto al chat y cualquier duda que tengáis, no sé si hay alguna cosa que nos haya quedado clara, algo que haya comentado que, bueno, lo que sea, pues yo encantada. Voy a conectar mi cámara. ¿Alguna duda que haya quedado ahí pendiente? Vale, por aquí nos preguntan, ¿todas las frutas y verduras ayudan a alcalinizar o hay algunas que son contraproducentes? Muy buena pregunta. No todas las frutas, o sea, en general, las frutas y las verduras nos ayudan a alcalinizar, pero no todas. Hay algunas que, sobre todo, no sé si habéis oído hablar de las solanáceas, que acidifican, sobre todo el tomate. El tomate acidifica. Y también el pimiento, la berenjena y la patata. Aquí también hay controversia, por un poco lo que decía antes, ¿no? Que muchas veces en diferentes tablas que podamos encontrar en internet vamos a ver contradicciones, ¿no? Pero en general estas verduras acidifican. Y luego también porque tienen mucho ácido oxálico, la acelga y la espinaca. Entonces, si queremos alcalinizar, mucho mejor utilizar más el brócoli, utilizar mucho más el apio, por ejemplo, ¿no? Son las dos verduras, el aguacate. Todas estas verduras son muy, muy alcalinas y mejor evitar las que os acabo de comentar. Y luego también los cítricos son un poquito ácidos, con la excepción del limón, que el limón si es mira, justo me estáis preguntando, ¿por qué el limón, que es una fruta ácida, alcaliniza la sangre? Genial, unido con lo que iba a comentar. No todo lo que tiene sabor ácido acidifica, ¿vale? Eso es un tema interesante e importante a tener en cuenta. Los cítricos, en general, van a acidificar un poquito. Con el limón hay una excepción, y es que se ha visto que en poquita cantidad, cuando ingerimos esa poca cantidad y el metabolismo el organismo lo metaboliza, el efecto que tiene es alcalinizar nuestro organismo. Pero si utilizamos mucho limón, como hay gente que se toma por las mañanas un vaso de agua con el zumo de un limón entero, eso acidifica. Un poquito de limón, bien, pero no mucho. No sé si tenéis ahí alguna otra pregunta. Vale, aquí alguien pregunta, ¿la alimentación alcalina de la que has hablado puede ayudar a adelgazar? Y otra cosa, ¿qué cereales integrales me recomiendas para perder peso y cómo cocinarlo? Vale, la dieta alcalina efectivamente nos va a ayudar a conseguir un peso equilibrado, realmente nuestro peso, ¿no? Que es aquel peso en el que nosotros nos sentimos bien, tenemos energía y nos sentimos a gusto con lo que comemos. Y realmente nos sentimos a gusto también con la imagen de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces sí, la dieta alcalina nos ayuda a adelgazar. Dentro de todos los alimentos alcalinos es muy interesante aquellos cereales integrales como por ejemplo sobre todo la cebada. Es el alimento que más nos va a ayudar a depurar. Pero es importante, como decía antes, cocinarlo con un poquito de sal, que es lo que nos ayuda a alcalinizarlo completamente, porque es un pelito, todos los cereales, aunque sean integrales, son un poquito ácidos. Entonces, para cocinarlo se lava primero el cereal y, por ejemplo, si tienes un vaso, vas a poner un vaso de este cereal, lo lavas primero, pones el vaso y pones el doble más la mitad de agua, es decir, sería 2,5 vasos de agua. Y lo cocinas con tapa y con un poquito de sal, hasta que se evapora todo el agua. Y ahí ya lo puedes dejar reposar 4 o 5 minutos y después lo puedes tomar. Lo puedes combinar con verduras, lo puedes combinar con cualquier alimento que sepas, bueno, pues, del sentido común que sea sano. Y sería el cereal más indicado, la cebada, para perder peso, y la forma de cocinarlo pues con un poquito de sal para alcalinizarlo. Mónica pregunta, has hablado de los quesos, pero no de la leche, supongo que también. Sí, todos los lácteos acidifican. Entonces, es un poco contradictorio, ¿no? Porque se habla tanto de el calcio famoso de los lácteos. Lo que ocurre con los lácteos es que efectivamente tienen minerales, y tienen algunos minerales pues como el calcio, ¿no? Que son alcalinos, pero el efecto de los lácteos es acidificar. O sea, el pH de los lácteos acidifica. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros
ingerimos el ácido o cualquier alimento que sea ácido, lo ingerimos y lo que ocurre ahí es que el cuerpo necesita neutralizar esos ácidos que estamos introduciendo en nuestro cuerpo. Entonces coge todas las reservas que tenemos de minerales en nuestro cuerpo y son en los huesos, ¿no? Es donde están almacenados los minerales. Entonces, a largo plazo va a producir una posible osteoporosis, ¿no? Porque realmente nos desmineraliza, nos quita los minerales. Entonces, realmente, pues si queremos una dieta alcalina, evita los lácteos, ¿no? Y como lácteos, la leche, los quesos, yogures, etcétera. Elena pregunta, ¿las algas están indicadas para en los problemas de tiroides? Depende. Las algas están contraindicadas en caso de hipertiroidismo. En caso de hipotiroidismo van estupendas porque tienen mucho yodo y como nos falta yodo en el cuerpo, va genial. Pero en caso de hipertiroidismo, como tienen mucho yodo, están contraindicadas. Es el único caso en el que sería mejor eliminarlas. Y en caso de un bocio, por ejemplo, que no haya ni hipo ni hiper, pues un poquito está bien, pero sin abusar. Lo ideal es utilizar más o menos una persona que no tiene ningún tipo de patología del tiroides o que tenga hipo. Lo ideal sería utilizar como alrededor de 2-3 cucharadas una vez que se hidratan, porque cuando se hidratan crecen bastante, al día. En caso de que haya un bocio o algo así, pues con una cucharada sería suficiente. Y en caso de hiper, mejor evitar las algas, el único caso. Aquí otra pregunta que hacéis. ¿Qué consejos me darías para comenzar a utilizar algas en la cocina? Es que no las conozco y no sé cómo empezar. Bien, pues os diría que empezaréis con estas 3 que he dicho, que son las más blanditas, que son las más fáciles y que tienen la textura más blanditas, ¿no? Que no sean tan espesas, porque hay algunas que son demasiado, cuando las masticas dices, la textura da un poco de repelús al principio, ¿no? Entonces serían esta que he dicho de wakame, dulce o arame. Entonces os diría que lo pongáis en remojo 5 o 10 minutos, dependiendo de la casa comercial, podéis mirar el paquete, pero 5 o 10 minutos, luego lo tocáis para aseguraros que realmente, porque están blanditas, y ahí que las añadáis bien pues a una ensalada, bien a las verduras, bien a un cereal integral, como puede ser un arroz integral, o por ejemplo, si hacéis si hacéis legumbres, podéis meterla directamente desde el principio. Incluso cuando ponéis en remojo la legumbre, podéis poner un trocito de alga. En este caso os diría que mejor la kombu, que es un poquito más gorda, pero es el alga que más ayuda a ablandar la legumbre. La ablanda y además la alcaliniza. Entonces es muy muy interesante eso en las legumbres. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. No has mencionado nada sobre frutos secos en relación con la alimentación alcalina. ¿Son buenos, malos? Pues los frutos secos en general depende. Hay algunos que son muy ácidos, como puede ser, por ejemplo, las nueces, que tienen mucho omega 3, son muy antiinflamatorias, pero son muy ácidas. Dentro de los frutos secos, aquellos que son más alcalinos son las almendras y las avellanas. Son las dos que serían alcalinas. Eso no quiere decir que no se puedan tomar nueces, ¿no? Estamos hablando de una alimentación alcalina, es aquella que más o menos se dice que si puedes conseguir que el 80% de los alimentos sean alcalinos, sería lo ideal. Normalmente tomamos un 5%, ¿no? O un 10%. Entonces, pues se pueden tomar unas nueces y no pasa absolutamente nada. Pero sí que si veis que tenéis esa serie de síntomas que hemos estado comentando, todo lo que sea frutos secos, mejor almendras y avellanas, en vez de nueces o en vez de anacardos, por ejemplo. Y Elena pregunta, ¿todas las algas se pueden comer crudas o hay algunas que necesariamente hay que cocinar? Por poder se pueden comer crudas, lo que ocurre es que son muy duras, entonces por eso hay que ablandarlas. Entonces, estas que se ponen en remojo y ya se quedan blanditas, no hace falta hacer nada. Si las quieres cocinar, pues van a quedar todavía más blandas, incluso casi que se deshagan y casi que ni las veas. Hay otras, por ejemplo, la espagueti de mar o la kombu, que sí que son más gorditas, entonces el masticarlas es que es imposible prácticamente, ¿no? Son muy duras. Entonces, por eso sí que es interesante hervirlas, cocinarlas. Pues con unas legumbres o cocinarlas simplemente cocidas con agua, con una tapa, con un chorrito de a lo mejor de salsa de soja, si queréis darle un toque para que esté más rica. Pero vamos, si quisieras tomarla cruda, por ejemplo, un alga que se suele encontrar cruda y que no hace falta ponerla en remojo es el alga nori, que es el alga con el que se hace el sushi, que se encuentra o bien en las hojas de sushi o también en copos, que esos copos se pueden poner por encima, por ejemplo, de un poco de arroz integral, por ejemplo, ¿no? O de unas verduras. Pones esos copos que son pequeñitos y ese alga es ya muy blandita, tiene una textura que sí es la única, digamos, que podría tomarse cruda, sin poner en remojo ni nada.
pero las otras sí que es mejor ponerlas en remojo, porque además, por ejemplo, la wakame cuando la pones en remojo crece muchísimo. Entonces, pues hay que poner poquita cantidad y cuando ya tenemos la medida, ¿no? Pues saber exactamente qué cantidad poner. Y Kerne nos pregunta, ¿la alga nori se debería de tostar? Puedes tostarla, cuando hacemos el sushi y hacemos con los cuadrados, ¿no? Con las hojas de alga nori, si se tosta va a estar mucho más rica porque va a estar más crujiente. Los copos no vienen tostados y están ricos de todas formas. Y los copos que no se pueden, bueno, podrías ponerlo en una sartén sin nada de aceite, dejarlos ahí un ratito. Van a estar un poquito más crujientes. O sea que, bueno, si te apetece hacerlos, se pueden tostar, pero no es una obligación, digamos. Si te gustan así tal cual, pues estupendo. Puedes probar a ver qué textura te gusta más, que sean un poquito más blanditos o que sean un poquito más crujientes, y es un tema ya más de la textura que del sabor o que nos pueda sentar mal o lo que sea. Elena nos pregunta, si pones algas al cocer la verdura o legumbres pero no la comes, ¿ha dejado nutrientes en el agua o es necesario comerlas? Sí, si solo las pones cuando estás cocinando la verdura o las legumbres, eso ya está produciendo, está alcalinizando y está dejando minerales. Si bien es cierto que va a dejar mucho, o sea, vas a adquirir muchos más si los comes. Un truco, cuando al principio la textura no nos gusta, o por ejemplo si tenéis hijos y queréis que las coman pero sabéis que se van a resistir cuando las vean, es en los purés, en las cremas o incluso en las legumbres, cogemos aparte un poquito de las legumbres y la batimos un poquito de esas legumbres con el alga, y eso va a hacer que el alga se quede en la legumbre y no le va a dar sabor, no le va a dar prácticamente sabor. Poner poquita cantidad al principio, pero es una forma, bueno, pues interesante para empezar a introducirlas sin realmente masticarlas y porque prácticamente las algas no tienen casi sabor. Es más el olor que sale al cocinarlas que el sabor que tienen en sí cuando las comes. ¿Las algas son alimentos proteicos? No se podrían considerar como proteínas. Sí es verdad que se habla a veces que la espirulina, ¿no? Por ejemplo, que pueda tener un poquito de proteína, tiene un poco, pero realmente no se puede comparar con una proteína animal o una proteína vegetal en la que combinamos una legumbre con un arroz integral, un cereal integral, que conseguimos una proteína de buena calidad. No es comparable con la proteína de las algas. O sea, necesitamos tomar otro tipo de proteínas. Yo sobre todo recomiendo las proteínas vegetales en vez de las animales, sabiendo eso, que hay que combinar pues una legumbre con un cereal integral para tener una misma proteína que la que puede tener la carne, la que puede tener el huevo. Pero las algas, aunque alguna tenga un poquito de proteína, no se puede contar como proteína, ¿no? Porque nos vamos a sentir débiles. Al principio a lo mejor nos sentimos bien, pero a cabo de los días, las semanas, lo que vamos a notar es que nos quedemos sin energía, ¿no? Necesitamos proteínas, necesitamos hidratos de carbono, las grasas, o sea, todos los macronutrientes y los micronutrientes que el cuerpo necesita, hay que dárselo y de buena calidad. Y las proteínas, pues las que comento, ¿no? Elena pregunta, ¿es bueno comer chía cada día y en qué cantidad? La chía tiene dentro de las semillas, es de las semillas con más proteína, que está como muy de moda, sobre todo entre deportistas, ¿no? Entonces, son unas semillas que, bueno, pues puedes tomar cada día. Te diría que sí cuando hace calor, porque son unas semillas que nos enfrían bastante. Entonces, cuando es primavera y verano, te digo que si te apetece, genial. ¿Sabes? No sé si sabes también, o posiblemente además si las utilizas, que se pueden poner en un poquito de agua y la dejas ahí pues 15 minutos, 20 y se hinchan un poquito. Porque el problema de las semillas cuando son muy pequeñas, por ejemplo las de sésamo, que son muy buenas, tienen mucho calcio, o las de chía, que son muy pequeñitas, es que si no masticamos muchísimo, que normalmente aunque mastiquemos muchísimo no las vamos a romper, cuando vamos al baño las eliminamos. Entonces, al ponerlas en agua, esas semillas se hinchan un poco. Entonces, pues vamos a masticarlas un poco más y vamos a absorber mucho más las proteínas que tengan y los ácidos grasos, sobre todo, que nos aportan. ¿Y en qué cantidad tomar las chías? Pues yo te diría, pues a lo mejor una cucharadita al día está bien, pero eso yo te recomendaría mejor solo primavera y verano, no otoño e invierno, mejor semillas de calabaza, de girasol, semillas que no enfríen. Otra pregunta, ¿el exceso de gluten inflama el organismo? Y si es así, ¿nos recomiendas, por ejemplo, el seitán? El exceso de gluten inflama el organismo, efectivamente, y cada vez hay más gente con problemas con el gluten y realmente cuando lo dejan se produce una desinflamación brutal del organismo. Sobre todo cuando hablamos hay muchos cereales que tienen gluten, el que más inflama es el trigo. Hay gente que el trigo le inflama y, por ejemplo, la espelta,
cebada o la avena, que también tienen gluten, no les produce este efecto. ¿Por qué? Porque son cereales que no están tan modificados. Entonces, podéis probar realmente a mí siempre me parece interesante y en la consulta lo utilizo mucho estar 3 días sin gluten o por lo menos sin trigo y ver qué respuesta hay en el organismo. Y bueno, pues el seitán, como sabéis, es el gluten del trigo. Entonces realmente todos aquellos que puedan tener alguna intolerancia o que sientas que el gluten te hincha, el seitán estaría contraindicado. Sí que es verdad que encontramos ya seitán de espelta, que suele sentar mucho mejor que el seitán de trigo. Pero bueno, eso es probar, y el seitán siempre es una proteína vegetal muy interesante, pero no para todos los días. O sea, la proteína vegetal del día a día debería ser la legumbre. Y a lo mejor un día a la semana, 2 como mucho, el seitán o el tofu o el tempeh, ¿no? Las otras proteínas vegetales. Pero no es bueno abusar de ello, y además el seitán suele tener mucho sodio. Está muy salado. Cuando uno hace seitán en casa, si lo habéis hecho alguna vez, realmente el sabor es mucho más soso. Le puedes poner hierbitas, jengibre, salsa de soja, pero el sabor es mucho más soso. Entonces te das cuenta que realmente el seitán que se compra en los supermercados, en los herbolarios, ¿no?, o en sitios ecológicos, tienen mucho sodio. Entonces, pues no es bueno abusar del sodio. Entonces, bueno, como digo, pues de vez en cuando, y sobre todo no gente que tenga, por ejemplo, tensión arterial alta. Las contraindicaciones con el seitán sería eso: tensión arterial y problema con el gluten. Podéis probar si notáis diferencia con la espelta, con el trigo. Pero bueno, si no hay ningún problema con el gluten y no sientas que te inflama, un día a la semana o 2 no hay ningún problema con el seitán. ¿Alguna otra pregunta que tengas por ahí? Otra pregunta por privado nos llegó. A ver, hablaste antes de miso. ¿Puedes decirme qué es, qué propiedades tiene y si está relacionado con el tema de la comida alcalina? Sí, el miso, no sé si lo conocéis, para los que no lo conocéis, es un fermento que se produce al fermentar la soja. Entonces, es un condimento salado, no se utiliza en mucha cantidad por el mismo motivo, porque tiene mucho sodio, como podríamos decir, mucho más que el seitán. Entonces es como un poco el sustitutivo de la sal, pero muy alcalino, y sobre todo tiene una propiedad muy beneficiosa, y es que alcaliniza mucho la sangre y además nos ayuda a regenerar la flora intestinal. Entonces es un alimento muy bueno para cuidar nuestro intestino. Y pues realmente también, por ejemplo, tenemos un caldo, hemos servido un brócoli o algo de verduras, tenemos ese caldo ahí, no lo tiréis. Yo lo que hago normalmente es le pongo una puntita de miso y te lo bebes, y realmente es muy, muy alcalino. Es con lo que se hace la sopa de miso, que si habéis ido a comer a algún restaurante japonés, la habréis probado, que aparte es una sopa que lleva verduras que son alcalinas, lleva alga, que normalmente suele ser el wakame, que es muy alcalino, y además lleva el miso, que es lo que le da ese sabor, ese color un poquito oscuro, y es muy, muy interesante porque nos ayuda mucho a alcalinizar el cuerpo. Sí. No sé si tenéis alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta que tengáis con lo que hemos hablado? Otra pregunta que nos ha llegado por privado. Estuve en vuestra charla de alimentación energética. ¿Se puede combinar eso que contabas allí con esto de la alimentación alcalina? Perfectamente, justo. La alimentación energética es una dieta alcalina de por sí. Es una dieta que nos ayuda a depurar nuestro cuerpo de ácidos. Es una dieta que nos ayuda mucho a alcalinizar. Entonces, perfectamente compatible. La alimentación energética tiene algas, tiene frutas, tiene verduras, tiene legumbres, tiene cereales integrales, todos estos alimentos de los que estamos hablando. Lo que pasa es que, bueno, pues luego si quieres alcalinizar más tu cuerpo, puedes ir más en profundidad, ¿no? Pero también utiliza el miso. O sea, todos esos alimentos nos van a ayudar muchísimo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo saber si tu cuerpo está en estado alcalino?
Bueno, pues lo que podemos hacer es primero preguntarnos si tenemos esa serie de síntomas que estábamos comentando antes, de dolores de cabeza, sentirnos más nerviosos de lo normal, todos esos síntomas, insomnio por la noche, y eso es un síntoma que estamos ácidos. Si queremos saber que estamos alcalinos, pues cuando nos sentimos bien, cuando estamos a gusto, cuando nos sentimos alegres, cuando nos sentimos con energía, y podríamos, si queréis o es interesante, el pH del cuerpo cambia diferente dependiendo del órgano. Entonces, por ejemplo, se pueden comprar unas tiras de pH en la farmacia para medir el pH de la orina o incluso el pH de la saliva. Lo que pasa es que uno no se puede fiar 100%, sobre todo del pH de la saliva, porque si, por ejemplo, estás más o menos alcalino, tienes una dieta sana y demás, te bebes un café y te pones, chupas estas tiras de pH, te van a salir hiperácidas porque el café es muy muy ácido. Entonces la saliva va a depender mucho del último alimento o incluso lo que estés bebiendo. Eso va a acidificar o alcalinizar mucho tu cuerpo. Entonces, bueno, pues fiable entre comillas, ¿no? Con la orina, cuando hacemos también el análisis de sangre, podéis ver los últimos análisis que hayáis hecho de análisis de orina, pues también ahí vais a ver que aparece el pH de la orina. Y es muy significativo. Yo, por mi experiencia, cuando he estado comparando análisis de gente, por ejemplo, que sabía que estaba haciendo muchas dietas hiperproteicas que estábamos comentando antes, el pH de la orina suele estar más hacia el 5. En cambio, cuando el pH de la orina, cuando una alimentación está, pues sientes que es una persona bastante, que está más o menos alcalina, que no tiene mucha acidificación, el pH de la orina suele estar más cerca del 6. Entonces eso lo podéis ver porque si habéis hecho unos análisis de orina o hace X tiempo, ahí vais a poder ver si pone 5 pone 6, si pone 5 hay más ácido, si pone 6 hay más alcalino. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Decías que café y té acidifican. ¿Qué puedo tomar en infusiones? ¿Cuáles nos recomiendas? El café acidifica muchísimo. Es de las cosas que más acidifican y más todavía cuando se pone con azúcar o cuando se pone incluso con el aspartamo, ¿no? Con estos para endulzar de forma artificial. Eso acidifica muchísimo y para el sistema nervioso es fatal. Y el té también acidifica bastante, sobre todo el té negro. Entonces, efectivamente, ¿por qué podríamos sustituir café y té para alcalinizar nuestro cuerpo? Por infusiones tipo, por ejemplo, el tomillo, tipo el romero, la salvia es muy buena, el té bancha, no sé si lo conocéis, que bueno, sería como una excepción porque no es a nivel local, es un té que está fermentado y que realmente alcaliniza mucho y tiene unas propiedades muy, muy interesantes. El té bancha o el té kukicha. También, de todas formas, digamos, el equiparable aquí en España sería un poco el tomillo. El tomillo es muy, muy alcalino y además nos da mucho calor, para el invierno está muy, muy indicado. Y luego también, pues el poleo menta, por ejemplo, todas estas infusiones que no lleven teína nos van a ayudar a alcalinizar. Mónica pregunta, ¿otros síntomas son las alergias, los hongos? Efectivamente, cuando baja el sistema inmune directamente, cualquier tema de cándida, cualquier problema de hongos, cualquier también alergias, mucosidades, cuando hay mucosidades, por ejemplo, y alergias, estornudos, todas estas cosas, ¿os acordáis que al principio cuando he dicho qué órganos tiene el cuerpo para depurar? Uno de ellos son los pulmones. Entonces, realmente, que haya mucha mucosidad quiere decir que el pulmón está depurado, es una forma de limpiarse. Entonces, tenemos que ayudar al pulmón a depurarse. Cuando tenemos alergias, lo más importante es varios meses antes de que justo empiece la época de las alergias, reducir la proteína animal o eliminarla completamente, llevar una alimentación muy sana y sobre todo una alimentación muy alcalina. Y luego utilizar mucho jengibre, porque el jengibre, infusiones de jengibre nos ayudan a eliminar y a expectorar toda esa mucosidad que podemos tener almacenada después de todo el invierno en los pulmones. Y cualquier síntoma, cualquier persona que se acatarra de forma muy frecuente también es síntoma de inflamación y de acidificación. Todo lo que nos muestre que el sistema inmune está débil es otro síntoma que no lo habíamos comentado de, cuidado, alerta, haz todo lo que puedas para alcalinizar y para desinflamar tu cuerpo, ¿no? Otra consulta, ¿en qué lugar o ciudad hacéis los cursos de los que hablas? ¿Qué fechas? Pues mira, tenemos cursos online que eso lo puedes hacer desde donde estás en cualquier momento, que tienen esa ventaja, ¿no? Que pues lo haces desde casa. Además, tienen lo bueno que no es como un libro. Quiero decir que no es un curso que sea solo teoría, sino
bueno, pues que realmente pues tienes ejercicios, tienes el feedback, que en este caso pues soy yo la profesora, ¿no? Entonces te voy dando feedback, se hacen muchísimos ejercicios, hay cuestionarios y bueno, pues eso te ayuda mucho para ponerlo en práctica, ¿no? Muchos trabajos al final de los cursos. Y luego tenemos algunos presenciales, pues de alimentación energética, de alimentación alcalina, que los hacemos en Madrid. Entonces, si os interesa cualquier cosa, podéis escribirnos, ¿no? Al email de Nutrecel, que es info@instituto-medionutrecel.com y bueno, pues ahí os contestamos y os mandamos toda la información que queráis. ¿Hay alguna otra pregunta de lo que hayamos hablado? Parece que no. Ah, mira, sí. Se nos acaba el tiempo, María. Sí, pues nada, vamos a dar por finalizada la charla. Agradeceros muchísimo que hayáis participado, espero que os haya resultado interesante. Y bueno, pues cualquier duda que surja después, lo que sea, podéis escribirnos eso, al Instituto Nutrecel y encantados os mandaremos información, contestaremos a vuestras dudas o lo que sea. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buen fin de semana. Hasta luego.